Hola, buenos días. Por favor, les ruego que tomen asiento cuando puedan. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Pedro de Alzaga, soy periodista de Cuarto Poder y me gustaría presentarles a Ed O'Keefe. El señor O'Keefe es corresponsal parlamentario del Washington Post en el Congreso de Estados Unidos. Él también ha sido el periodista que cubría la Administración Federal, las agencias federales, e incluso ha estado en Irak durante un par de meses. El señor O'Keefe estaba hace muy pocos meses, porque también le tocó cubrir la campaña de Donald Trump. Y estaba hace pocos meses delante de un espejo ensayando el anuncio del nuevo presidente de Estados Unidos que tenía que hacer ante la televisión. Él ensayó, por supuesto, el nombre de Hillary Clinton, pero porque es muy profesional, decidió que también había probabilidades de que saliera Donald Trump y decidió ensayar también el anuncio de que Donald Trump sería presidente de Estados Unidos. Y fue presidente de Estados Unidos. Y desde entonces ha sido una locura para la prensa de Estados Unidos y concretamente para el Washington Post. De eso precisamente nos va a hablar Ed O'Keefe, de unos meses que, según él, han consistido en una serie de anuncios, de decretos por parte de la presidencia que han convertido la redacción del Washington Post en un hervidero, solo comparable al que sucedía cuando se producía un atentado terrorista o un tiroteo en una escuela. El señor O'Keefe va a hacer la presentación, nos va a contar cómo ha sido todo este proceso, estos 5 meses frenéticos, y lo va a hacer en español, porque me ha pedido que aclare que su madre, es guatemalteca, y ya verán que habla muy bien español. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, buenos días, y lo siento que anoche casi se fue mi voz, pero vamos a ver lo que pasa. Soy una de casi 40 personas cubriendo la política y el gobierno federal para el Washington Post, y uno de los casi 700 periodistas que escribe, toma fotos, crea gráficos y graban videos para el periódico y nuestro sitio web. Como Pedro dijo, perdóname si de vez en cuando me equivoco con mi español o con mi voz. Yo nací en el estado de Nueva York, pero mi castellano no es tan bueno como el de ustedes. Es un gran placer estar aquí con ustedes en España. Esta es mi primera vez en su hermoso país. Siempre había querido visitar, pero nunca tuve la oportunidad. Cada día el Washington Post publica más de 1,200 artículos, videos y fotos. En 2016 escribimos docenas de artículos diariamente sobre las elecciones. Cada día durante la campaña, un periodista estaba con casi cada candidato republicano que se enfrentaron para la nominación de su partido. Viajamos con el candidato o la candidata a los estados que tomaron la primera ronda de elecciones primarias. También 3 periodistas cubrieron a los 3 candidatos demócratas. Yo cubrí las campañas de Jeb Bush y Marco Rubio, 2 hispanohablantes de Florida, que son vecinos, viven en casi la misma parte de Miami. Bush había sido un gobernador popular del estado de Florida, Rubio, uno de los 2 senadores del mismo estado. Tenían los mismos amigos, pero eran rivales. Al comienzo de la campaña presidencial, mucha gente pensaba que eventualmente sería una lucha entre Bush y Rubio para la nominación. Pero como ustedes saben, eso nunca ocurrió.
Desde los años 80, Donald Trump había hablado sobre la posibilidad de hacerse candidato para la presidencia. En 1988, George H.W. Bush pensó en nombrarle su vicepresidente. En 2011, casi empezó una campaña. Al fin, en 2015, lo hizo. El Washington Post fue el primer periódico que publicó la posibilidad. Mi colega Robert Costa escribió que muchos republicanos eran escépticos de sus planes. Pero, como Trump le dijo a Costa, todo el mundo siente que estoy haciendo esto solo para divertirse o porque es bueno para la marca. Bueno, no es divertido. No estoy haciendo esto para el disfrute. Estoy haciendo esto porque el país tiene problemas. La mayoría de americanos conocían a Trump por su programa de televisión o por sus entrevistas frecuentes en los programas de noticias o por sus libros como Art of the Deal o El arte del negocio. Durante la presidencia de Barack Obama, Trump dudó públicamente, frecuentemente, que el presidente hubiera nacido en los Estados Unidos. Su obsesión con el tema finalmente obligó a Obama a publicar su certificado de nacimiento. Trump lanzó su campaña en junio de 2015, un día después de que lo hiciera Jeb Bush. Gracias a Trump y su lucha con otros republicanos, y también las campañas de Hillary Clinton y Bernie Sanders, el interés en la elección fue increíble. Como muestra este gráfico, nuestra audiencia creció a niveles históricos. El Post tenía un récord 107 millones de lectores en noviembre de 2016. 107 millones. Y una audiencia internacional de 25 millones más. Nosotros creíamos que el voto latino sería importantísimo. Por eso el Washington Post hizo una asociación con la cadena de televisión más grande de habla hispana en los Estados Unidos, Univision, para hacer un debate entre los candidatos demócratas. Yo fui un reportero en la sala de debate y analicé cómo los comentarios de Clinton y Sanders afectarían el voto hispano. Cuando nos dimos cuenta de que Trump podría ganar la nominación, los editores asignaron un equipo de casi 24 periodistas y editores a escribir un libro. Trump habló con periodistas del Washington Post por más de 20 horas en entrevistas que usamos en el libro y el periódico. Trump Revealed o Trump Revelado fue coescrito por Mark Fisher y Michael Kranish. Como Jeff Bezos es el dueño del Washington Post, tal vez debo decir que si usted quiere, puede comprar una copia por Amazon.com. También hemos publicado 407 documentos por nuestro sitio web, un archivo que incluye miles de páginas de transcripciones de entrevistas, presentaciones judiciales, informes financieros, registros de inmigración y otros materiales. ¿Cómo ganó Trump la nominación republicana? ¿Y cómo ganó la Casa Blanca? Pues yo solo tengo casi 30 minutos de hablar con ustedes, pero al menos puedo decir esto. Trump comprendió las preocupaciones y temores de votantes republicanos y el disgusto que tenían con los políticos tradicionales. En pocos meses derrotó a políticos profesionales, gobernadores, senadores, diplomáticos, hijos y esposas de presidentes con facilidad, exponiendo explícitamente sus fallas. Dijo que Bush tenía baja energía, que Marco Rubio era pequeño y que Hillary Clinton era corrupta. No acostumbrados a ataques tan duros, ellos no sabían qué hacer. Segundo, las ideas nacionalistas, un tipo de política más común aquí en Europa que en los Estados Unidos, apelaban a los votantes pobres
blancos en estados industriales del medio oeste americano, donde la economía estaba sufriendo. También, sí, es verdad que algunos de sus partidarios de Trump eran racistas, o por lo menos deseosos de ver a alguien completamente diferente que Barack Obama viviendo en la Casa Blanca. Los ataques de Trump contra sus opositores en ambos partidos políticos se extendió también a la prensa, incluyendo el Washington Post. En junio del año pasado, decidió revocar nuestras credenciales de prensa después de la publicación de un artículo que no le gustó. Después de su decisión, no podíamos asistir a sus eventos de campaña como miembro acreditado de la prensa, pero podíamos entrar con la audiencia general y sentarnos con la multitud. Durante su boicot o la expulsión de nosotros, Trump hizo 2 entrevistas con el Washington Post. ¿Qué tipo de boicot, También durante la expulsión del Post, nuestro editor ejecutivo, Marty Baron, viajó a Colombia para aceptar un premio y habló sobre lo que Trump estaba diciendo sobre cómo trataría de controlar la prensa. Esta era una declaración importante sobre lo que Trump estaba amenazando hacer, especialmente después de lo que Trump ha dicho recientemente, que la prensa es el enemigo de la gente. Pero también es importante ver cómo el Washington Post estaba respondiendo. Veamos. Tristemente, lo que ocurre aquí en América Latina es parte de un patrón más amplio a nivel mundial. Los gobiernos están haciendo nuestro trabajo más difícil a través de la obstrucción, la vigilancia y la intimidación. Incluso en los Estados Unidos, donde la primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa, enfrentamos amenazas. El candidato republicano a la presidencia ha abogado abiertamente por el endurecimiento de las leyes de difamación, sugiriendo que hará sufrir a ciertos medios por medio de multas, aumentando sus gastos legales y posiblemente sometiéndolos a sanciones. Es normal que un candidato se enfrente a la prensa durante una campaña electoral, pero el candidato republicano ha buscado sistemáticamente satanizar la prensa. Lo ha convertido en un punto central de su campaña y de su llamado a los votantes. También ha sugerido que nuestro propietario, Jeff Bezos, ordenó una cobertura negativa de él y de su campaña, porque teme una posible demanda antimonopolio o una política de impuestos que podrían penalizar a Amazon. Todo esto, por supuesto, no tiene sentido. Jeff Bezos no ha tenido ninguna influencia en nuestra cobertura. Sin embargo, el candidato republicano ha dado indicios de que una vez sea presidente, buscará venganza por la cobertura que ha hecho el Washington Post. Creo que el propio Jeff Bezos se refirió a esto de manera perfecta hace unos meses. Creo no lo puedo decir mejor, así que lo cito. Queremos una sociedad en la que cualquiera de nosotros, cualquier individuo en este país, cualquier institución en este país, si así lo decide, pueda escudriñar, examinar y criticar a un funcionario electo, especialmente a un candidato al cargo más alto en el país más poderoso del mundo. Es lo fundamental. Lo que sería sorprendente o inquietante es que no lo estuvieran haciendo. Eso sí que sería preocupante. El Post tiene una larga tradición de examinar a los candidatos presidenciales, como debe ser, y no hay manera de que eso vaya a cambiar.
Una de las razones por las que Trump se molestó con nuestra cobertura es que por primera vez se enfrentaba a escrutinio por sus prácticas de negocios y elementos de su vida personal. Especialmente estábamos investigando las afirmaciones de Trump de que había donado millones de dólares a organizaciones benéficas. Sin duda, Trump nunca ha donado dinero a la mayoría de las organizaciones. Mi colega David Fahrenthold encabezó la investigación. Usó su teléfono, un cuaderno para tomar notas, que puedes ver allá, y Twitter. Sus cientos de miles de seguidores le ayudaron a registrar información, incluyendo información sobre organizaciones benéficas y la evidencia de una pintura de Trump, una pintura que Trump compró en una subasta, pero había desaparecido. Ya está. El artículo más controversial de David y más popular tenía noticias que muchos pensaron terminaría la campaña de Trump. Video de él hablando de acoso de mujeres. En pocas horas, ese artículo se convirtió en el más leído en la historia del Washington Post. Se ha leído más de 10 millones de veces. Todavía hay gente leyéndolo. Aquí está el video. Y voy a decir al comienzo que tal vez es un poco ofensiva para algunos, pero lo siento. Así es nuestra realidad. You know, and She used to be great. She's still very beautiful. I moved on her, actually. You know, she was down in Palm Beach. I moved on her, and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and fuck her. She was married. That's huge news there. No, Nancy. No, this was marriages. And I moved on her very heavily. In fact, I took her out furniture shopping. She wanted to get some furniture. I said, I'll show you where they have some nice furniture. I took her out furniture. I moved on her like a bitch, but I couldn't get there. And she was married. And all of a sudden, I see her. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. She's your girl's hot as shit. In the purple. Whoa! Yes. Whoa! Yes, the Donald has scored. Whoa! Oh, my man. Wait, you gotta look at me when you get out of your legs. this up. That is Will very you give me the thumbs Look at up? you. You are a You piece. gotta put the thumbs up. You gotta get the thumbs up. Can't be too happy. Yeah, let me. It's very funny. You gotta give the thumbs up. All right, you and I will walk there. Oh my God. Maybe it's a different one. Better not be the publicist. No, it's her. Yeah, that's it, with the gold. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. Look at those legs. All I can see is the legs. No, it looks good. Come on, Shorty. Ooh, nice legs, huh? Oof, get out of the way, honey. That's good legs. Go ahead. It's always good if you don't fall out of the bus. Like Ford, Gerald Ford, remember? Down below. Pull the hand. Hello, how are you? Hi. Mr. Trump, how nice are seeing you? you. Terrific. Pleasure to meet you. Terrific. You know Billy Bush? How are you? Nice to see you. How you doing, Ariane? I'm doing very well, thank you. Are you ready to be a soap star? We're ready. Let's go. Make me a soap star. How about a little hug for the Donald? He just got off the Would you like a bus. little Okay, hug, darling? absolutely. Melania said this was I okay. just got off the bus. Oh. Bushy. There we go. Excellent. Ese Bush es un primo de Jeb Bush y de George W. Bush, ya no tiene trabajo. Trump sí tiene trabajo. Perdón. Ok. Durante la campaña, nuestro equipo de artistas gráficos diseñó docenas de gráficas bellezas e informativos. Aquí hay algunos. Oh, bueno, tal vez no está. No, lo siento. Mire, puedes verlos después. Información sobre el costo de las campañas, las diferencias en los propósitos de Trump y Clinton y otros candidatos. Ahora es una parte muy importante y popular
de nuestra cobertura del gobierno y de la política. La noche de la elección teníamos docenas de editores, periodistas, programadores y fotógrafos trabajando en nuestra sala de redacción. Teníamos equipos de periodistas con las campañas de Clinton y Trump en Nueva York y algunos colegas con votantes en lugares como Pennsylvania y Carolina del Norte. La noche de la elección también tuvimos un programa en vivo que duró más de 8 horas. Yo era uno de los moderadores, tal vez por eso ya no tengo voz. El Washington Post, que antes era solamente un periódico, se convirtió en una cadena de televisión. El programa fue transmitido millones de veces por Facebook Live, YouTube y nuestro sitio web. Aquí hay un poco de nuestro programa. From your nation's capital and across the country, this is Election Night Live from the Washington Post. Tracking every aspect of tonight's contest. We're here at the Javits Center. Things are really just getting started. It's turning into a little bit of a nail biter, isn't it? With you now to a panel hosted by my dear colleague, James Homan, Lee Powell at the Newsroom Hub. David Ignatius, of course, a columnist. Robert Costa. The crown was a dead giveaway. Matea Gold. She's the one that keeps track of where all the money is. Mark Fisher, co-author of Trump Revealed. Yes, those are big ifs. But he's in better shape in Florida than we thought. We go into Broward County here. We are nearing midnight. Several states are too close to call. We won't, according to John Podesta, see a concession speech from Hillary Clinton tonight. Donald John Trump is president of the United States. To be really historic, we have to do a great job. Be a challenging, historic, and interesting presidential transition and new administration to cover. I'm Ed O'Keefe. And I'm Elise Spivak. Thank you for joining us. Yeah, good night. Good night. Hicimos el mismo tipo de show durante el día de inauguración en enero y la semana pasada cuando Trump habló enfrente del Congreso. Cada programa es transmitido miles o millones de veces. Durante la campaña, el Washington Post y otros periódicos y cadenas de televisión hicimos encuestas regularmente. Ahora creo que todos estamos de acuerdo en que la forma en que hicimos las encuestas no era correcta. La correcta. Lo que le dio a Trump su victoria electoral no fue su fuerza nacional. Él perdió el voto nacional por casi 3 millones de votos. Pero él ganó 8 estados indecisos, donde ganó por más de 1 millón de votos. En los días finales de la campaña, algunas encuestas mostraban la competencia apretada en Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Y había pruebas de que varios candidatos republicanos al Congreso que se esperaba que perdieran en estados como Wisconsin tenían una oportunidad de ganar. En general, la mayoría de las encuestas estaban correctas. Clinton ganó la mayoría de los votos de los estadounidenses. Lo que las encuestas no captaron fue que Trump estaba haciendo lo suficiente para ganar el colegio electoral. Y ganar el colegio electoral es lo único que importa en las elecciones presidenciales americanas. Un análisis de 145 encuestas a nivel nacional y en 16 estados completadas a una semana de la elección muestra una serie de resultados interesantes. La magnitud de los errores de encuestas nacionales y estatales no estaba lejos de los niveles históricos. La dinámica más problemática era que los errores sobreestimaban sistemáticamente el margen de voto de Clinton contra Trump, llevando a errores paralelos que no captaron a un número de estados clave que se movían en la columna de Trump. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar el proceso de hacer encuestas? Yo no sé, pero es obvio que en los Estados Unidos, aquí en España, en Inglaterra y otros países, que la forma de hacerlas tiene que cambiar. Ahora que Trump es presidente, ¿cómo ha cambiado nuestro trabajo?
Pues nuestra cobertura de Trump ahora incluye 6 periodistas asignados para cubrir su administración, un número sin precedentes. Y yo soy uno de 9 periodistas cubriendo el Congreso, también sin precedentes. Otro equipo de por lo menos 6 periodistas en lo que llamamos informalmente el equipo de los conflictos. Cubren a Trump, su familia, sus negocios y la forma en que como ellos se están beneficiándose de ser presidente. Recientemente aquí en España, otra vez Marty Baron habló sobre Trump y la prensa. Veamos. Pero pesa demasiado la libertad de prensa en Estados Unidos como para que pueda incluso una administración como la de Trump borrarla del mapa. Quiero decir que la libertad de prensa en Estados Unidos es casi un asunto constitucional. Sí. Con lo cual, ¿tienes algún temor en la relación con Donald Trump? Sí, hay temor que él puede acosarnos, él puede cambiar el ambiente para la prensa. Él ha hecho de la animosidad hacia la prensa un punto central en su campaña y también en los primeros días de su administración. Y parece que va a seguir acusándonos durante los próximos 4 años. Sí. Él acostumbra a decir que él ha ganado las elecciones en contra de todos. Es decir, él ha ganado las elecciones en contra de los demócratas, en contra de muchos republicanos y en contra de la prensa. Sí. Con lo cual no le debe nada a nadie. Es decir, ahora puede continuar en contra perfectamente de todos. Va a tener dificultad en su relación con el Congreso, con la Cámara de Representantes, con el Senado y con la prensa en este tiempo, independientemente que dentro de 2 años a lo mejor pueda verse con una mayoría demócrata en el Congreso. Bueno, él va a necesitar el apoyo de los republicanos en el Congreso y ahora él tiene el apoyo de ellos. Él no necesita el apoyo de la prensa. Él piensa que la prensa es un buen enemigo para él. Pero si la composición del Congreso cambia en el futuro, vamos a ver. Si los demócratas están en la mayoría, la situación podría cambiar completamente. Como dijo Marty, estamos cubriendo a Trump tan agresivamente como habríamos cubierto a Hillary Clinton. Pero ella perdió y mucha gente piensa que el periodismo estadounidense está siendo desafiado como nunca antes. Pero no se desesperan por nosotros. Al menos en el Post, creo que será nuestro mejor momento. Fuentes de todo el gobierno y de todo el mundo están presentando valientemente información sobre lo que el nuevo presidente y su gobierno planean hacer. Informaremos esos hechos sin temor. Nos enfrentaremos a las críticas y las consecuencias. Lo que todos ustedes, nuestros lectores en todo el mundo, pueden hacer es seguir leyendo y pagando por nuestro periodismo. Y espero sinceramente que estemos inspirando a periodistas en países donde la libertad de prensa es menos pronunciada para arriesgarse e informar sin temor de sus propios gobiernos. Como parte de nuestra cobertura de Trump, yo recomiendo escuchar nuestro nuevo podcast que se llama Can He Do That? ¿O puede hacer eso? Es un podcast semanal que examina varias decisiones de Trump, su estilo presidencial y la historia de la presidencia americana. Es un buen ejemplo de nuestra dedicación a Digital First, o periodismo digital primero. Y también quiero llamar su atención sobre nuestro nuevo lema: la democracia muere en la oscuridad. El lema debutó en Snapchat primero, luego en nuestro sitio web y ahora aparece todos los días en la portada del Washington Post. La democracia muere en la oscuridad es algo que hemos dicho internamente durante mucho tiempo hablando sobre nuestra misión. Pensamos que sería una declaración de valor buena y concisa
que explica quiénes somos a los millones de lectores que han venido a nosotros por primera vez durante el último año. Muchísimas gracias por su tiempo. Ojalá que podía entenderme sin voz. Y ahora estaría feliz contestar algunas de sus preguntas. Pedro. Muy bien, ¿alguna pregunta? Ahí arriba parece que... ¿El micro? Ahí viene. Me voy a sentar contigo. Bueno. Pues muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas, de hecho son mezcla de reflexión y preguntas, espero que yo también esté claro. Bueno, la pregunta que es el título, de hecho que dice la improbable ascensión de Donald Trump. Como periodistas que cubren las elecciones presidenciales, no deben tener una idea deben tener una idea del sistema electoral. Entonces, caer en estos errores, ¿no es un gravísimo error? Segunda pregunta, en cuanto a Bobby Sanders. Yo creo que como alguien que sigue las noticias estadounidenses de fuera, que Bobby Sanders no ha tenido, digamos, el espacio que merecía en las coberturas. No sé, ¿eso es correcto o no? ¿O cómo podéis ustedes comentar? Bernie Sanders, ¿no? Bernie Sanders, sí. La cobertura de Bernie Sanders. Mire, como yo dije, teníamos un periodista con él casi cada día y escribíamos diariamente sobre su campaña. Él, una parte de su marca es de criticar la prensa y decir que la prensa, que es parte de negocios grandes, no escucha al público o no reporta la verdad sobre la economía u otras cosas sociales. Pero él sabe, y su campaña sabía, que nosotros estábamos con él casi cada día. Yo escribí un artículo que pasó por frente del periódico en agosto de 2015, muy antes de otros periódicos, del tamaño de las audiencias que asistieron a sus manifestaciones o sus eventos. Fui a Los Ángeles y yo pasé como 2 horas antes del evento hablando con apoyantes que estaban en la audiencia, niños de 15 años o estudiantes de 20, 25 años, muy joven. La mayoría eran hispanos o afroamericanos. Y expliquemos por qué estaba ganando ese tipo de apoyo, especialmente de votantes más jóvenes. Y fue una de las primeras historias que explicó por qué él estaba ganando tan interés y apoyo. Para nosotros, yo no pienso que no convertimos su campaña poorly o peormente, no sé cómo decir, pero a Sanders estamos con él cada día. Su otra pregunta era sobre el colegio electoral. Sí. Mire, yo puedo decir esto, que tal vez mis compañeros asumieron muchas cosas incorrectas. Eso yo pienso es una parte de el cambio de nuestro periodismo nacional en los Estados Unidos. Como ustedes saben, después del 2008, cuando bajó la economía, casi todos los periódicos tenían que contract, tenían que contraerse. Sí, y ahora no tenemos periodistas por todo el país. Es el problema de nosotros y de otros periódicos y de las cadenas de televisión. Todos los jefes viven en Nueva York o Washington o Los Ángeles.
pero hay un gran país adentro de eso. Y tal vez no viajábamos o pasábamos propio tiempo en esas partes y no estábamos escuchando, especialmente después de las elecciones de 2010, cuando ganó Republicanos y tomó el poder del Congreso. Que eso fue el comienzo o la primera parte de un cambio político que todavía está pasando y ahora está pasando por los demócratas. Vamos, adelante, la pregunta. No, perdona, es que había alguien detrás. Perdón. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. Adelante. ¿Me escucha? Sí. Solo dos preguntas que son bastante concretas. En primer lugar, respecto al vídeo con el lenguaje sexista de Donald Trump, ¿nos podría decir quién os lo pasó, cómo lo conseguisteis, si tuvisteis que pagar o si había algo interesado? Y la segunda pregunta es, vuestro jefe es el dueño de Amazon. Amazon tiene un 16% de crecimiento anual. O sea, si vuestro jefe, si vuestro máximo accionista no fuese Jeff, el dueño de Amazon, ¿os podríais permitir 40 periodistas cubriendo los congresistas, 8 cubriendo cada uno los diferentes candidatos republicanos? Porque Washington Post está creciendo, pero debe de ser el único de los medios estadounidenses que crece. No somos los únicos, pero sí estamos creciendo más que otros y es por el apoyo de él. Las preguntas son, sin Amazon podríais hacer esto, y la otra, ¿quién os pasó el vídeo? ¿Y si pagasteis por él? ¿Quién os dio el vídeo? ¿Sí qué? ¿Quién fue vuestra fuente? ¿Quién os dio el vídeo? Yo no sé, de verdad yo no sé. ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo fue? ¿Qué día entró y cómo lo hiciste? Esto yo puedo decir. Mi compañero David siente al lado de mí y llegó a la oficina como a las 9:30 del día. Recibió un email yo no sé quién, que dijo, mire, yo tengo algo que tú debes ver. Tú estabas escribiendo sobre los negocios y la vida de Trump por muchos meses. Yo respeto su trabajo. Aquí ya tengo algo que yo pienso que tal vez es muy grave. Es un video de él hablando de mujeres. Eso fue como a las 10:30 de la mañana. A la 1 teníamos el video y estábamos preparándolo para mostrar al mundo. Nuestros abogados decidieron que tenemos que esperar un poco, verificar que es actual. Él llamó a NBC Universal, el dueño de ese programa Access Hollywood, y ellos dijeron que sí, era actual. Entonces él llamó a la campaña de Trump y dijo, tenemos un video de él hablando de cosas malas. ¿Y qué dicen ustedes? Pues queremos ver el video. Y David dijo, no, me voy a mandar una transcripción de lo que él dijo. Lo envió. Después ellos dijeron, no, de veras queremos ver el video antes de que ustedes publiquen. Vaya, nuestros editores decidieron, manda una copia rápidamente. A como a las 3 o 3:30, al fin publicamos el artículo. Y 5 minutos después, al fin Trump respondió y dijo, sí, pues yo dijo eso. Pero yo no sé quién es el fuente, de veras no sé. Y parte de la tradición de nuestro periodismo es que podemos tener fuentes secretos. Y ellos pueden saber o pueden tener la confianza que no vamos a decir quién es. Habían investigaciones por NBC, el dueño otra vez de ese programa, para ver quién mandó el video, pero todavía no saben. No lo ha conseguido. No. Adelante, por favor. What was the question about Amazon? The question about Amazon is how can you afford to have so many journalists covering?
Oh, porque él dijo, mire, yo no sé cuánto dinero, pero dijo a nuestros editores, me voy a darte un runway, una autopista. Una autopista. Ustedes tienen que subir al avión y yo me voy a pagar por la autopista. Entonces, el año pasado, después de las elecciones, mis jefes pidieron por dinero para tener 6 corriendo en la Casa Blanca, 6 investigándolo, 9 en el Congreso. Y tal vez, eventualmente, vamos a tener más. Pero yo sé que el New York Times y Reuters y Los Angeles Times y los demás esperan que un día tal vez ellos tienen un dueño billonario para que tienen la misma oportunidad. Somos muy lucky. Afortunados y blessed. Bendecidos. Y que después de muchos años y una gran tradición de la familia Graham, que fueron los dueños de nosotros por décadas, por siglos, décadas. Al fin, él decidió comprarnos en 2014, pienso, y ahora está diciendo lo que ustedes necesitan. Porque yo sé que el derecho de la prensa y la importancia de la prensa, necesitamos la prensa, y yo me voy a hacer lo que puedo. Adelante, por favor. Sí, bueno, desde la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, una de las principales hipótesis que se han trasladado para intentar explicarla es aquella que habla de los perdedores de la globalización, ¿no? Como su principal caldero de votantes. Esa tesis se está trasladando también a Europa. Creo que en Europa no funciona tan bien, pero la pregunta que yo le hago es si cree que en Estados Unidos realmente los votantes que le han dado la victoria a Trump se corresponden con esa etiqueta de perdedores de la globalización. Simplemente, muchas gracias. Que son antigobernantes, casi. ¿Es no, es globalization losers. Some losers. Classes, ¿no? Pues él, como yo dije, yo pienso que después de tantos años de guerra política dentro de los dos partidos, y pocos cambios, la gente, la mayoría de la gente, quería algo completamente diferente. Y él, yo no sé por qué, sabía eso mejor que los demás. Y cuando sus otras opciones como republicano eran como 3 gobernadores, 4 senadores, una señora que fue el jefe de Hewlett Packard, y un doctor, y él tiene la habilidad natural de hablar con la gente y de manipular la prensa, y de charlar por la televisión él sobrevivió y ganó. Y yo pienso que él refleja el cambio en que cómo toman o lean o vean americanos los medios, y sabía qué tenía que decir o hacer para ganar, al fin. La última pregunta, por favor, ahí arriba. Sí, justamente a partir del video, ¿por qué Trump gana igualmente y cuál cree que fue la incidencia del machismo específicamente como factor político, tanto en que no llegue una mujer a la presidencia de Estados Unidos como que gane alguien a quien se le escucha decir frases misóginas explícitas? Lástima que solo tengo 10 segundos, porque mire, yo pienso que una parte del problema para Clinton era que sus apoyantes pensaron, ella va a ganar, yo no tengo que salir a votar. Y ese pensamiento pasó por yo conozco gente que pensaron eso, que yo no tengo. Después de eso, de lo que él dijo, ella va a ganar, no tenga pena. Y no fueron a votar. Y él casi movilizó y inspiró votantes que no han votado por muchos años. Por eso las encuestas no podían
detectar que había gente que planearon a votar porque estaban escuchando algo que le gustaría. Y aparte de su problema era ser demasiado profesional. Sí, tal vez. Y que ella, la gran parte de su campaña era, me voy a ser la primera presidenta. Mire, muchos votantes, especialmente los jóvenes y mujeres jóvenes, milenios, saben, piensan que un día vamos a tener una presidenta. Pero muchas piensan que no debe ser ella, porque después de 30 años de tomar tiempo en el servicio público, quieren otra persona. Michelle. Y yo pienso que vamos a tener una presidenta, no sé cuándo, pero probablemente va a ser alguien que no es esposa o hija de un señor que ha tomado poder en el pasado. Ojalá que es alguien independiente que ganó con su identidad después de su trabajo y no porque ella es la esposa o hija de otra persona. Vamos a ver. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes.